Hermanos, buenas tardes. Damos muchas gracias al Señor porque el día de hoy podemos estar reunidos juntos como iglesia. Eso es algo muy importante y damos gracias a Dios porque puso en sus corazones el deseo de poder estar juntos. Y los invitamos a que ustedes también inviten a sus familias, a conocidos, para que también estén juntos con nosotros en este estudio bíblico, porque recordemos que es muy importante estudiar la palabra del Señor y escudriñarla. Vamos a iniciar en este culto del día de hoy con un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel. Vamos a continuar, hermanos, con una oración. Les pido que inclinen sus rostros. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder tenerte a ti principalmente. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque lo mandaste, Señor, y porque quisiste venir, Señor, para salvarnos. Gracias por ese amor que nos tienes, Señor. Y Padre Santo, te damos gracias porque en tu palabra nosotros podemos conocerte y podemos saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor, y la manera en que nosotros podamos servirte. Por eso, Señor, te damos gracias porque como pueblo podemos estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú nos des sabiduría y nos des discernimiento, Padre Santo. Que bendigas a nuestro hermano pastor, que es el que trae la lectura y la enseñanza de tu palabra, Señor, y que seas tú quien lo use y quien lo dirija. También, Padre Santo, que nuestra adoración, nuestra alabanza sea grata ante ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos que también más personas puedan conocerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Señor. Amén. Vamos a seguir, hermanos, en nuestro culto con un himno. El himno número 152, Jesús es mi Rey soberano. Himno 152. Jesús es mi Rey soberano, hermoso es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano,
paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Vamos a continuar, hermanos, con una lectura bíblica. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 34 y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Salmo número 34, los versículos del 1 al 10. Y vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Les voy a pedir a las hermanas que por favor lean conmigo el primer versículo y a los hermanos varones el segundo versículo y así sucesivamente hasta juntos terminar en el versículo 10. Salmo 34 del 1 al 10. Empezamos las hermanas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que me miraron, a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Juntos? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios bendiga su palabra. Y vamos a continuar con otro himno, el número 98, cada momento. Himno número 98, cada momento. Cristo
se acuerda en mí. Cada momento la vida me das, cada momento conmigo Él estás, hasta que rompa el eterno fulgor. Cada momento tuyo soy, Señor. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas fue luz, siempre conmigo, amigo en Jesús. Cada momento la vida me das, cada momento conmigo tú estás, hasta que rompa el eterno fulgor. Cada momento tuyo soy, Señor. Ahora, hermanos, vamos a dar tiempo a nuestro pastor para tener nuestro estudio bíblico. Qué alegría que esté aquí Sarita, hermanos. Sarita García, tal vez algunos de ustedes la conocen y varios digan, ¿quién es esa señorita? Pues Sara García. Sí. Qué bueno que los muchachos están aquí, no solamente en el área técnica, sino también en la adoración a través del canto, la alabanza, adoración y alabanza, pues todo lo que hacemos es adoración y alabanza al Señor en un culto. Así que les doy gracias, muchachos, de que están aquí. Y hermanos, continuamos nuestro estudio bíblico del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que tenemos tiempo detenidos en el capítulo número 6, pero creo que ha sido necesario, pues es un tema que requiere tiempo y lo más claro posible para comprender. Pues les decía a su servidor que este ha sido interpretado hace 15 días. Hace 15 días les hablaba acerca de las 3 interpretaciones que se le dan a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al versículo número 8, o 4 al 6, estos dos versículos que han dividido a muchos hermanos en la fe, y no hablo acerca de rencilla o rencor, sino en cuanto a la interpretación. Está esa forma de ver de 3 maneras. La primera, les dije hace 15 días, que el escritor al hablar en estos versículos enseña que la salvación se pierde. En otras palabras, la caída de la gracia, la doctrina de la caída de la gracia. Esa es una interpretación, y decía la interpretación arminiana. La segunda interpretación es de otros hermanos en la fe que dicen, no, estos no eran creyentes, solamente eran cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano que está, por así decirlo, en la nómina, aunque no hablamos de dinero, sino está registrado como miembro de una iglesia, bautizado y que asiste, y aunque puede servir, pero realmente no es convertido, un creyente nominal. Y la tercera interpretación, que es la que nosotros como iglesia sostenemos también, y se ha sostenido por muchos hermanos, la sostenía nuestro hermano de la Mora, nuestro hermano Gaspar y varios más hermanos en las iglesias bautistas, que son cristianos genuinos, cristianos que perseveran hasta el fin, pero estos creyentes a los que se les escribe los hebreos han necesitado una y otra exhortación.
y esta es una más. Pues dijimos también hace 15 días que estos creyentes, verdaderos creyentes, genuinos creyentes, nacidos de nuevo, tienen características que los distinguen. Una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero leímos también, hermanos, en el capítulo número 6, versículo 9, cómo el escritor sagrado confirma que estos son creyentes, 6:9, que dice a la letra: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, de esa manera tan fuerte. Pero les mostré en la pantalla la versión de Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Estamos seguros que ustedes, a los que les escribe, aunque dice y recayeron, dice, estamos seguros que ustedes están en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Y lo confirma, también lo leímos hace 15 días, dando evidencia de la forma de vivir de los creyentes hebreos. Lo confirma en el capítulo 10, los versículos 32 al 35, que creo que con eso concluí hace 15 días, cuando les dice, ustedes sostuvieron gran combate de padecimientos, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, como lo fue el Salvador. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, y tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, son creyentes que van a heredar y tienen por herencia perdurable en el cielo. Hermanos firmes que sostienen gran combate de padecimientos, que han sido vituperados y que han sido despojados, pero siguen en su fe. Aunque los hebreos, les reitero, que es todo el tema de la carta, su fe se ha debilitado y están pensando en regresar en el judaísmo. Pero por eso es precisamente esta carta, para exhortarles a mantenerse firmes en la fe. Nos quedamos allí, hermanos, y sobre todo en el versículo 6, y recayeron. Todos estos que menciona el versículo 4 y 5, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, no a los que les escribe les está diciendo y recayeron, sino que es imposible. Ahorita lo vamos a ver. Pero hagamos oración, hermanos, primero. Por favor, hermano Orel, pase a orar. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre Santo, por la bendición que nos da, Señor, de poder reunirnos en esta ocasión para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a estar atentos, que tengamos un corazón y una mente dispuesta, Señor, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Aleja de nosotros cualquier distracción, cualquier preocupación, para que podamos recibir tu palabra y guardarla en nuestro corazón, y no solo eso, sino vivirla, Señor. Te pido que nos hables por medio de nuestro hermano pastor, que lo uses, Señor, y que le ayudes a él también a estar tranquilo, a que él pueda confiar en ti, Señor, para poder transmitir tu mensaje. Te lo pedimos y te agradecemos también por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el tema de hoy, hermanos, el versículo, específicamente el versículo número 6. Recayeron es el verbo, hermanos, que muchos toman para hablar acerca de la caída de la salvación, que la salvación es posible por este texto y otros más, ciertamente, que el creyente puede perder la salvación. Pero como iglesia sostenemos la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué es eso? Que el creyente genuino, el creyente que ha llegado a Cristo, no pierde su salvación. Recuerden algo que ya les he dicho con anterioridad.
La doctrina que sostenemos no puede ser fundada en un versículo solamente, y menos en un versículo que es un tanto difícil de interpretar, oscuro para nosotros, pero claro para el Señor, claro para cuando el Espíritu Santo nos guía, pero un tanto difícil de interpretar. No se puede, hermanos, no es correcto. Se hace, pero no es correcto fundar toda una doctrina y algo tan delicado como decir que la salvación se pierde en un solo versículo. Recuerden, hermanos, que la doctrina que sostenemos tiene que estar fundada en la totalidad de la Escritura. Aunque la revelación que Dios nos da ha sido paulatina o como una cortina que se va abriendo de más y más y más hasta la persona del Señor Jesucristo, así ha sido la revelación que Dios ha dado de sí mismo y de la enseñanza que Él quiere que nosotros aprendamos. Y la doctrina ha sido histórica, hermanos. Les decía en una predicación, sostenemos una doctrina histórica, una línea doctrinal que vemos en el fundamento de los apóstoles por las Escrituras, no una línea ininterrumpida de denominaciones hasta llegar a nosotros, sino una línea de doctrina. ¿Y cómo sabemos esa doctrina que sostuvieron en la Edad Media, en los primeros siglos, o en el siglo X, en el siglo XVII? ¿Cómo lo sabemos? Por la historia. Y recuerden que la historia regularmente la escriben los vencedores, no los vencidos. Y esos que escribieron la historia dicen en los libros históricos, hermanos, los que se dedican a la historia específicamente del cristianismo, que ciertos grupos sostenían esta y esta doctrina. Creían en la salvación solamente por la fe, creían en el bautismo por inmersión, creían en la justificación por la fe, y los mencionan. Estos son herejes porque creen esto y esto y esto y esto. Y resulta que siglos después a otros con otro nombre, con otro pastor, entonces también los perseguían y les decían, estos son herejes porque creen esto y esto y esto. Lo mismo que siglos antes o un siglo antes, otra generación. Y podemos descubrir entonces la historicidad doctrinal que sostenemos como iglesia en Cristo. Ciertamente les dije que hay doctrinas que el Antiguo Testamento no enseña, pero que son enseñadas en el Nuevo Testamento como la de la iglesia. No se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento, se habla de la nación de Israel, Cajal, algo así, una palabra que se utiliza para la nación unida en adoración, pero en el Nuevo Testamento es eclesía, donde abiertamente el Señor dice, fundaré sobre esta roca, como dice Mateo 16, edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que, ¿qué dice la Escritura acerca de la perseverancia de los santos o de la seguridad de la salvación? Primero veamos Hebreos capítulo 10. Porque antes de hablar de qué significa recayeron, tenemos que tener la certeza, hermanos, de la seguridad de la salvación que se enseña aquí mismo en Hebreos. Y hay varios versículos, pero hoy voy a tocar solamente uno. Hebreos capítulo 10, versículo número 14. Si sirve uno de estos micrófonos, voy a pedirles que los lean, muchachos. Tomen alguno y a ver si está prendido. Y alguien léalo, por favor. 14, ¿verdad? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, dice este versículo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Les llamo su atención a la palabra perfectos. El verbo griego utiliza aquí para perfectos la palabra teleio. Creo que la están viendo en su pantalla. Teleio, doble O, que significa hacer perfecto, consumado, poner fin y completar. Esto, como sabemos, significa que bastó un solo sacrificio, una sola ofrenda para que el Señor salvara a los creyentes.
y con ellos completara para siempre su salvación. No es una salvación temporal o momentánea, no es una salvación para ciertas circunstancias, o no es una salvación que dura mientras tengamos ciertas actitudes de adoración o ciertas actividades. Y cuando perdemos esa actitud o esas actividades, entonces perdemos la salvación. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Consumó con una sola ofrenda, consumó para siempre, completó para siempre la salvación, hermanos, o los hizo consumados para siempre a los santificados, aquellos que ya apartó el Señor, porque santos, recuerden que eso implica ser apartados. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es el texto más conocido que utiliza el término consumar? Chicos, ¿qué versículo en la Biblia es el más conocido? Véngase para acá, Daniel, también. Siéntese junto con los muchachos. Gracias, hermano. Hermano Orel, ¿recuerda el versículo más famoso que utiliza el término consumar? Sí, cuando Jesús está en la cruz. Y pues la última palabra, última frase, consumado es. Una de sus palabras. Una de sus palabras. Sí. ¿Está de acuerdo, hermano Daniel? Sí. Preste el micrófono. Juan 19:30 dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Gracias. Ténganlo ahí para que lo estén utilizando. Exactamente en una de esas 7 palabras, consumado es, y entregó el Espíritu, se utiliza la misma palabra griega. Es la misma, hermano. Entonces, todos sabemos que cuando el Señor Jesús dijo eso, tomó el vinagre y dijo consumado es, dijo todo lo que era necesario hacer por la salvación de los hombres se ha hecho. No hay nada más que agregar, no se puede agregar nada. Todo ha sido completado, ha sido perfeccionado, se le ha puesto fin a la obra de redención cuando entrega su vida y cuando resucita. Así que el autor de los Hebreos dice otra vez, con una sola ofrenda hizo para perfectos, consumó la salvación de los santificados para siempre. Esto nos enseña que la salvación es para siempre. No es por un momento en que tengamos comunión y dolorosamente cuando caemos o recaemos, que es lo que implica el texto, perdamos la salvación. ¿Y qué decir, hermanos, de Filipenses 1:6, que ustedes saben de memoria? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Otra vez, perfectos, la consumará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué decir de Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están o los que pertenecen a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están o pertenecen a Cristo Jesús. Y también Romanos 8:32 al 39, que ustedes pueden leer en casa. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Etcétera. Ustedes bien saben esos versículos. ¿Y quién nos recuerda Juan capítulo 10, versículo 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y si agregamos un versículo más, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Absoluta seguridad. Los versículos estos que mencioné, y otros más, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero estos santificados, apartados y que guiados por el Espíritu Santo y tomando el Espíritu Santo a la Biblia como instrumento de santificación, en algunas ocasiones cuando apagamos al Espíritu, aunque la Escritura dice no apaguéis al Espíritu, y lo hacemos por nuestra negligencia, entonces caeremos. Pero no se está diciendo que perdamos la salvación, pues la salvación no es cuestión de nosotros, y la salvación no depende de nuestra fuerza
o nuestra perseverancia. Apocalipsis exhorta, mas el que perseverare hasta el fin. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la salvación no depende en absoluto de lo que hagamos nosotros. Nada de la salvación es cuestión del hombre, tanto llegar a tenerla o llegar a ella y tampoco mantenerla. Eso es imposible, no podemos. Todo lo hace Dios en su amoroso plan redentor y en su poder. Él lo hizo todo y sostiene nuestra vida en sus manos. Esto lo digo con mucho respeto, hermanos. Y recuerden que el hermano Gaspar también lo enseñaba. Para los que me oyen y no saben quién fue el hermano Gaspar, fue el pastor, fue pastor de esta iglesia hace 22 años. Murió hace 22 años y él duró como pastor casi 50 años. Y los que 47. Y los que conocen nuestro templo saben que está labrada la fachada con un mural. Él la hizo, hermanos, a mano, hermanos, cincel y marro. En 3 meses labró muchísimas losas. Bueno, el pastor nos decía en sus estudios bíblicos, como hoy los días viernes, que si nos hacía la pregunta, que algunos de ustedes ya saben, y le voy a preguntar esto a Saulito, aunque yo creo que él escuchó alguna vez al hermano Gaspar. Él decía, hermano Gaspar, si el Señor Jesucristo nos tiene en su mano y el Padre nos tiene en su mano, los dos, pero en un momento dado llega Satanás y abre la mano del Padre y con la fuerza que él tiene, abre la mano del Hijo y nos arrebata de allí. ¿De quién es la culpa? Micrófono. ¿De quién sería la culpa si Satanás pudiera arrebatarnos de la mano? Pienso que sería de nosotros por dejarnos caer en tentación. No hablo de caer en tentación, sino hablo de perder la salvación. Bueno, Sarita. Pues sí, porque es lo que acabamos de ver en el estudio, y es lo que nosotros sostenemos, que la salvación no se pierde, entonces sería nuestra. Muy bien. La culpa. Vilchis. Completamente nuestra, hermano. Muy bien. Dani. Pues es que es complicado responder, bueno, para mí sí, porque pues si dependía de mí la salvación, o sea, en el sentido como dice la Biblia, de que no depende de mí, pues yo sería el culpable, pues, pero como dice la palabra, es que si yo realmente Dios he aceptado a Cristo y Él me ha salvado, pues, y he reconocido el Espíritu en mí, entonces pues no depende de mí, o sea, en ese sentido más bien sería, bueno, es que no sé cómo responder. Nadie sería salvo en ese sentido si dependiera de nuestra fuerza. Entonces, ¿de quién sería la culpa? Pues no sé cómo Hasta responder. allá Sergio quiere participar. Sergio, acérquese, Sergio, por favor. Pues usted comentó que si Satanás pudiera abrir la mano de Dios y tomar nuestras vidas, Sí, ¿de quién sería la culpa? sí. Pues eso implicaría que Satanás tuviera la fuerza para hacer eso y no la tiene. Pero si la tuviera, De Dios porque lo permitió. con todo respeto diríamos eso. Y tenemos que decirlo con mucho respeto porque no sucede. Pero entonces la culpa sería de nuestro Señor y el Padre. Porque Él prometió, nadie las arrebatará de mi mano, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Esa es su promesa. No estamos en su mano porque nosotros podamos estar allí. Estamos allí por gracia, solamente por justificación por la fe. Nos apartó, nos santificó y nos pone en su mano. Recuerden que la salvación no depende de nosotros, depende de la obra del Señor Jesucristo. Eso jamás sucederá, porque no obtiene Satanás ese poder para hacerlo. Estamos en su mano, y si recaemos o caemos en pecado, no dejamos de estar en su mano, rompemos la comunión, pero no caemos de su mano, no nos arrebata de su mano,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No somos nosotros los que nos estamos sosteniendo a duras penas de su mano para no caer. Él es el que nos tiene en su mano y nadie la va a arrebatar de ahí. No depende en nada la salvación de nosotros, ni aún permanecer en la salvación, aunque nuestra responsabilidad, como les dije hace un momento, es perseverar, es velar. El Espíritu Santo siempre estará exhortándonos, redarguyéndonos para perseverar con la Escritura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para la santificación del creyente, pero nada de la salvación es cuestión del hombre. Lo vieron en su pantalla hace un momento. Tanto llegar a tenerla y tampoco mantenerla. Eso es imposible. Nosotros no podemos lograr la salvación por nuestros méritos. Si no, sería salvación por obra. Y tampoco mantenerla. No podemos. Todo lo hace Dios en su amoroso plan redentor y en su poder. Esto lo digo, les decía con todo respeto. Ciertamente cada creyente tiene responsabilidad de responder a la gracia y perseverar, pero todo depende del Señor. Y no me refiero al refrán, hermanos, que se usó y abusó de él en muchas iglesias, y muchos creyentes nominales usaron un refrán hace no sé cuántos años atrás, que decía así: una vez salvo, para siempre salvo. Ya soy salvo una sola vez y entonces soy salvo para siempre. Pero regularmente esto se decía en el contexto, o lo repetían aquellos que vivían en libertinaje, que vivían lejos de la obediencia, lejos de la santificación, no teniendo frutos dignos de arrepentimiento, no en una vida justa y verdadera, pero lo utilizaban para decir: soy salvo a pesar de lo que haga. O sea, casi por decirlo así, hermanos, tengo mi indulgencia, creí en Cristo y me entregué, ahora puedo vivir como se me pegue la gana. Pero recuerden que Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: no hay condenación para los que están o los que pertenecen a Cristo Jesús, y añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que una vez salvo y para siempre salvo, si es que hay frutos dignos de arrepentimiento, si es que en verdad hay una vida de santidad y de justicia, que es el Espíritu Santo que nos mueve hacia ello. Ahora, hermanos, veamos esas palabras. Es imposible, dice Hebreos capítulo número 6. No puedo decirles bueno, sí puedo decirles, pero sé que no me van a responder. ¿Alguna pregunta de esto? Pero si ustedes tienen alguna pregunta, pueden mandarme un mensaje y entonces decirme: hermano, tengo esta pregunta, y cuando llegue su servidor a casa, entonces la responderé, hermanos, con mucho gusto. Hebreos 6, versículo número 4 inicia: porque es imposible. Y hay que hacernos las preguntas: ¿qué es imposible? Y la respuesta está en el versículo número 6. Sean otra vez renovados. Y recayeron, sean otra vez renovados. ¿A quiénes les es imposible? Recuerden, a los que fueron iluminados, a los que gustaron del don celestial, a los que fueron hechos participantes del Espíritu Santo, los que gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible. Está hablando hipotéticamente, hermanos. Esto es imposible. Todos estos, ciertamente, ahorita vemos la palabra recayeron, pero no pueden perder la salvación. ¿Por qué? Si leemos todo completo, hermanos, los versículos 4 al 6 que aparecen en sus pantallas ahorita, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si ustedes se fijan en sus pantallas en este momento, algunas características de ellos van a aparecer en rojo, los calificativos. Así que quitemos esos calificativos
los que están en el versículo 4 y 5 y hagamos una unión entre el versículo 4 y 5 para que podamos leerlo. Porque es imposible, puntos suspensivos, y recayeron y que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué es imposible renovar para arrepentimiento? Porque sería necesario que Cristo muriera en la cruz una segunda vez por ellos. Porque sería necesario que se efectuara la redención otra vez en la vida de los que ya fueron redimidos. Porque tendrían que rogar nuevamente el ser salvados y limpiados por la sangre de Cristo. Y no podemos pedir 2 veces la salvación, y mucho menos podemos pedir que Cristo sea otra vez crucificado. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo expondría a vituperio, a la vergüenza pública. Eso es lo que dice el versículo número 6. ¿Qué clase de vergüenza o vituperio? No solo ser crucificado de nuevo, que es de hecho ya es por demás vergonzoso y humillante, sino que daría pie a los no creyentes para afirmar la impotencia de Cristo y la insuficiencia de su sacrificio para guardar la salvación de los suyos. Eso precisamente está diciendo el autor. Es imposible que estos y recaigan. Otra vez el Señor Jesucristo tenga que ser crucificado y entonces vituperado. O sea, ser hecho espectáculo. Y no solamente crucificado y burlarse de Él por ser crucificado, sino decirle ahora otra palabra más. No pudiste sostener a los tuyos, porque perdieron la salvación. Y otra vez te tienen que crucificar. Jamás. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos que fueron iluminados, gustaron y participaron. Por lo tanto, imagínense, cada vez que recayéramos, ¿cuántas veces tendría que ser Cristo crucificado? ¿Una y otra y otra y otra? Eso sería como misa, hermanos, porque al fin de cuentas eso implica sacrificio. Y no estamos sacrificando a Cristo en los cultos, estamos adorando al Cristo vivo, que permanece así para siempre. Así que eso es la imposibilidad de la que trata el escritor a los hebreos. Como sabemos, estos hebreos querían volver al judaísmo y por ello les dice que deben ir hacia adelante porque están persuadidos. Hay cosas mejores que son exclusivamente para los salvos. Ciertamente varias veces les dice que no endurezcáis en el corazón, como lo dicen en capítulos anteriores, porque hermanos, es posible endurecer el corazón. Y también les dice que permanece la promesa de entrar en su reposo, aunque parezca, como dice en el 4.1, aunque parezca no haberlo alcanzado. Vean el 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parece que no han entrado al reposo. ¿Por qué? Otra vez, porque están viendo hacia atrás, quieren regresar al judaísmo y parece que no han alcanzado ese reposo. Si algunos se llegan a apartar, porque se llegan a apartar completamente, hermanos, de los que son creyentes nominales, entonces tendríamos que afirmar lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo número 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, sí estaban allí. Sí estaban entre los discípulos, pero no eran de nosotros. Hay una nota optimista en el versículo 9 del capítulo 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
¿Preguntas, hermanos? Pues si no hay preguntas, bueno, yo creo que sí va a haber, pero escríbanmelas, por favor. Muchachos, ¿preguntas? Daniel tiene una pregunta. Espero poder responderla, hermanos. Bueno, ahorita acaban de mencionar pues que Dios es quien, se puede decir que es el autor de la salvación y es el quien la va a terminar, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿eso tiene que ver con el versículo que dice Pablo de que aquel que comenzó la obra también la terminará en aquel día? O sea, sería ese versículo confirma lo que dice este capítulo, pues, Sí. de que si Dios nos ha elegido, pues o sea, no entraríamos lo que se denomina como la predestinación, ahí no entra eso, ¿verdad? No está hablando de eso. Pero sí hemos sido elegidos o escogidos desde antes de la fundación del mundo, que es el tema que estoy tratando los domingos en la escuela dominical. Las dos cosas, la elección y la responsabilidad del hombre. El domingo en la mañana en la escuela dominical, por medio de la plataforma, les decía a los hermanos las dos cosas, la elección y la responsabilidad. Y si algunos llaman la responsabilidad el libre albedrío, les decía, nuestro libre albedrío siempre es para pecado, pero en un momento dado la luz del Espíritu Santo ilumina ese albedrío, esa conciencia, y lo mueve a Cristo Jesús. No es solamente mi libre albedrío, porque jamás llegaríamos a Dios. No hay quien busque a Dios, dicen los Salmos y dice Romanos. Y es la obra del Espíritu entonces, obrando en la conciencia. Pero ese es el versículo, Daniel, el que comenzó, es el que la perfecciona. Les dije en la clase de estudio bíblico de doctrina, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia? ¿Cómo inicia el primer versículo? Sarita. En el principio. ¿Qué más? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recuerden, hermanos, que en algunas ocasiones les he dicho que algunas versiones dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, porque todo inicia con Dios. La creación y la redención. Ahora entonces, hermanos, vamos a la palabra recaer, que es la palabra que, les digo, tiene tanta interpretación. Les llamo su atención a esta palabra. Parapipto aparece ahí en el griego. Así se lee, hermanos. Parapipto, que es traducida recaer. En el griego este verbo tiene el sentido de caer a un lado, caer en el camino. Es decir, se trata de caídas que se producen en el camino del creyente, caer a un lado. Estar en el camino, pero caer a un lado. Los que están en el camino de salvación pueden tener caídas en el mismo, pero no caer en el sentido de perder el camino que es el mismo Señor Jesucristo. Recaer en el entorno del versículo puede referirse a retroceso de algún creyente en materia de la fe, incluso hacia prácticas del judaísmo por haberse detenido en ellos el crecimiento espiritual hacia la madurez. Lo que dicen los versículos anteriores, debiendo de ser ya maestros, son niños. Y parece ser que regresan al judaísmo. Y haber dejado de progresar en el conocimiento más extenso de la fe. Les dice, ya dejemos los rudimentos, o sea, el ABC, las primeras letras, y avancemos a la madurez. Conozcamos más del Señor, más de Dios, de su camino, de la salvación. Y esa es la situación que aborda el escritor en el capítulo 5, versículo 12. Así que recaer, hermanos, para piptos, es recaer, retroceso, o incluso, hermanos, en este sentido de los hebreos, querer regresar al judaísmo porque han dejado de progresar. Les leo, o acompáñenme a leer, hermanos, en su pantalla, algo que escribe Samuel Pérez Millos en su libro titulado, o es Comentario Exegético del Nuevo Testamento, algo así es su título completo, de Hebreos. Y él dice en su comentario exegético, la primera consideración que debe atenderse es el significado del verbo traducido recaer, que aparece tan solo en este lugar en todo el Nuevo Testamento.
como verbo, mientras que el sustantivo afín, con el verbo, se traduce como delito, transgresión, pecado, caída, pero en ningún lugar de los que aparece se le vincula con apostasía o salida de la fe. Este comentario me llama mucho la atención, hermanos, porque es como un Nuevo Testamento interlineal. El Nuevo Testamento en griego y abajo en español interlineal, y va palabra por palabra analizándola y hablándonos del significado. Por eso todo lo que les acabo de leer. El sustantivo afín con el verbo se traduce como delito, transgresión, pecado, caída, pero en ningún lugar de los que aparecen se le vincula con apostasía o salida de la fe. Parapipto no significa apostasía. Hay otro término para apostasía, pero aquí no se utiliza ese. Recaer es simplemente en el versículo hecho de caer al lado. Esto es una caída más grande o más pequeña, pero siempre en el contexto de la vida del verdadero creyente. Versículo 6, que conocemos, que estamos viendo. Y recayeron, serán otra vez renovados, lo que hemos leído. Cuando declara que no pueden ser renovados para arrepentimiento, quiere decir que ningún verdadero creyente, aunque caiga, puede ser renovado para salvación otra vez porque ya es salvo. Es imposible recuperar o recobrar la salvación suponiendo que pudiera perderse por lo que les expliqué. Tendríamos que volver a crucificar o tendría que ser otra vez crucificado. Esa es la imposibilidad y es obvia. Ya lo mencioné, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza y a vituperio. El sacrificio expiatorio por el pecado se produjo una vez para siempre y es imposible que vuelva a repetirse para salvarnos. Desde el momento de la conversión, el pecado que el creyente dolorosamente, y siempre lo digo, dolorosamente pueda llegar a cometer, quedó resuelto en la redención. No para una nueva experiencia de salvación, pero sí de restauración, de volver a la comunión con Dios mediante la confesión, mediante el arrepentimiento personal y la confesión secreta desde lo más hondo. No quiere sacrificios, que yo lo daría. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso debe acontecer con los creyentes salvos, los nuevos nacidos, si recaemos, si fallamos, si somos negligentes, si somos necios, si endurecemos el corazón. Y eso es posible, hermanos, en todos. Porque hay un león rugiente queriéndonos devorar. Nuestro corazón ciertamente fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y nos ha dado espíritu nuevo y su espíritu ha venido de nosotros y podemos andar, pero todavía tenemos esta carne. Vivimos en este mundo y Satanás está atacando. Así que podemos. ¿Y qué hacer entonces si recaemos, si caemos al lado en el camino? Pues lo que dice el apóstol Juan y que también lo sabemos de memoria en su primer carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en el capítulo 2:1 de la primera carta: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, esto está escrito para que no pequemos. Pero añade: mas si alguno hubiese pecado, como si fuera posible que lo es, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, debemos confesar. Si confesamos y el abogado hace su obra para con nosotros. Y en ningún modo Dios llama de nuevo al arrepentimiento para salvación al que ha sido salvo de condenación, porque ésta se efectúa una vez para siempre. Eso, hermanos, que les acabo de mencionar, 1 de Juan capítulo 1:9 y 2:1, pero estas se han escrito para que no pequéis, mas si alguno hubiese cometido pecado. Esto no nos da libertad para vivir en el pecado, pues el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá en él?
ya lo aborrece, ya lo quiere, tiene una nueva naturaleza. Nos saca del fango y nos sienta, nos saca del muladar, que no es otra cosa que nos saca del estercolero. Esa es la traducción más apegada, nos saca del estercolero y nos sienta en su mesa. Gálatas 5:13 dice respecto a esto que les digo, no es una libertad para decir, salvo una vez, salvo para siempre, así que puedo vivir como quiera. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad para ocasión para la carne. Y si alguien utiliza esa libertad para la ocasión de la carne, es que no ha nacido de nuevo. Y 1 de Pedro 2:16 dice, libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para lo malo, sino como siervos, ya desde los tiempos apostólicos, libres, pero como pretexto decían, soy libre, y entonces lo tomaban como pretexto para hacer lo malo. Si no fuese ese un problema en los tiempos apostólicos, entonces no lo hubiese tocado, no el apóstol Pedro, sino el Espíritu de Dios utilizando a Pedro para hablarle a las iglesias que están en la dispersión. No puede ser libre y tomarlo como pretexto para vivir en la carne, no es posible. Sí podemos recaer, pero recuerden también el apóstol Juan, no practica el pecado, no es una práctica, aunque si hubiésemos pecado, abogado tenemos. Esta es la imposibilidad, no es una imposibilidad de salvación, sino una imposibilidad de perder la salvación. Esa es la garantía de la seguridad de la salvación. No es posible que un creyente caiga de la gracia y pierda la salvación por alguna caída o recaída, por algún pecado. Es imposible que los que recayeron tengan que ser muerto Cristo otra vez. Así que esa es la interpretación que se ha dado históricamente, aunque 3 son las interpretaciones, hermanos, que les mencioné al principio. Pero sostenemos la doctrina, hermanos, de la perseverancia de los santos. Creo que es tiempo, hermanos, de concluir con esto. ¿Preguntas? Muchachos, ¿preguntas? Bueno, entonces, como suele ser, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo después de este estudio bíblico? Por favor, Saulito, permítales. ¿Quién va a contestar? ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con que es cuando hay un arrepentimiento genuino, no hay por qué perder algo, no podemos perder algo porque fue real y no tenemos mérito nosotros sobre ello, sino es totalmente gracia inmerecida. Con eso se queda. ¿Se queda con algo, Sarita? Sí, pues creo que cuando nos hizo la pregunta nos agarró un poquito en curva, pero sí, recordar que no depende de nosotros la salvación y gloria a Dios por eso, sí, que no depende de nosotros. Dani, ¿te quedas con algo? Pues de que muchas veces el trabajo que hicieron en nosotros, alguien que nos ministró, solamente se puede ver reflejado con el tiempo, pues porque, como dice la Biblia, la parábola de las semillas, pues que depende de Dios, pues completamente la salvación en ese sentido, pues porque aunque nosotros seamos imperfectos, pero pues Dios nos da, o sea, si Dios nos prometió su promesa y nos da la seguridad, pues a pesar de todo, pues también estar seguros en eso, pues. Bueno, Sergio, ¿quieres decir algo? Pues que gloria a Dios, porque no depende de nuestras obras, también su amor hacia con nosotros, porque la justicia que Él ve en nosotros es la justicia de su Hijo Cristo. Cierto. Y nos recibe, nosotros tenemos acceso a su trono de gracia y Él nos recibe así como su Hijo Cristo. Somos sus hijos también nosotros. Entonces, no dependiendo de nuestras obras, no dependiendo de nuestros pecados, se mide el amor con que Él ama a sus hijos. Gracias. Entonces, eso. Gloria Muchas a Dios. gracias, muchachos.
Pues hermanos, dijo algo Orel Vilchis, no perdemos algo que nosotros no logramos, ¿no? Él nos la dio. Y si alguno llega, es un creyente nominal, no pierde nada, pues no tenía nada. Y en los versículos que hemos de ver dentro de 8 días, hermanos, los versículos 7 y 8 nos dan una sencilla alegoría exactamente de las buenas obras, la buena tierra o la mala tierra, que si Dios nos presta vida, hemos de ver. Y con eso parece ser que el autor termina este tema tan importante, pero dando una alegoría, hermanos, o algunos le llaman una parábola, para culminar y decir, hay una tierra que produce fruto y hay una tierra que produce espinos, completamente diferentes. Vamos a hacer oración y si Dios nos presta vida, nos vemos el día domingo. Antes de orar, hermanos, quiero hacerles saber que fui informado que el miércoles en la noche la hermana Marta Aranda, no Marta Aranda Palomera, sino una hermana Marta Aranda, ahorita olvido el nombre, el segundo nombre, apellido, sufrió un infarto, 3 infartos, hermanos, y está en este momento hospitalizada. Así que les ruego que estemos orando por ella. Oremos por el hijo de nuestro hermano Basulto, que también está delicado, la hermana Lupita, que fue hospitalizada de nuevo, y otros más, hermanos, el hermano Felipe, que había estado hospitalizado, su esposa, la hermana Lucía del Vivar, que ustedes saben, y oremos por más la familia González también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias porque nos permites ver estos pasajes y enfatizar en la palabra y recayeron. Te ruego que tu Espíritu Santo, quien es quien inspiró la Escritura y puede iluminar nuestra mente y corazón, lo siga haciendo en nuestro interior, para poder comprender la Escritura. Lo ruego, Padre, encarecidamente. Y te agradecemos las promesas que leemos en la Escritura acerca de la obra de redención de tu Hijo Jesucristo. Tú has comenzado la buena obra y la culminarás, la perfeccionarás, la consumarás en el día de Jesucristo. Pero te ruego que tu Espíritu nos haga ver nuestra forma de vivir. Por favor, Padre, que si estamos sin libertad, realmente no usemos esta libertad para pretexto para estar en la carne. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden vivir en él? Y los que están en Cristo son nuevas criaturas. Así que haz que esto realmente en nuestra conciencia sea claro. Bendice a los hermanos en sus hogares. Bendice su estudio bíblico que están teniendo de manera cotidiana. A los niños que están estudiando la sinopsis de Juan. A los jóvenes que se están reuniendo por los medios electrónicos para leer el libro, la carta de Santiago. Te lo imploro, Señor, y sé con nuestros hermanos enfermos, en particular te ruego por la hermana Marta Aranda. Sé con ella, Señor. Dale fortaleza en su cuerpo y levántale. Sánale en tu misericordia. Bendice a su esposo y dale también a él tranquilidad. Dale fuerzas, pues él está en este momento cuidando de ella en el hospital. En nombre de Cristo les ponemos en tus manos. Amén. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra y vemos qué bueno es estudiar juntos la palabra del Señor, pero hay que recordar que no solo el viernes es día de estudio bíblico, sino que cada uno de los días que vivamos busquemos ese tiempo con el Señor y hagámoslo con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Vamos a continuar en este culto y vamos a entonar el himno número 88, Jesús yo he prometido, himno número 88.
Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Voy a pedirle a nuestro hermano Isaac si puede pasar, por favor, para hacer la oración final. Dice la Escritura: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así sigámoslo haciendo, hermanos, en nuestros hogares. Si recuerden, hermanos, si en algo podemos servirles, los diáconos, su servidor, nuestra hermana secretaria, por favor no duden en llamarnos a cualquier momento, en cualquier hora. Que Dios les bendiga, hermanos, en sus hogares. Les saludo a los niños, les saludo a los jóvenes, a los adultos, a los hermanos ancianitos. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias porque nos concedes escudriñar las Escrituras. Te agradecemos por la certeza que das en ellas para nuestra vida. Y concede que las sigamos meditando en casa, día con día. La iglesia en casa es lo que estamos aprendiendo, Señor, y que no deberíamos de haber olvidado jamás, pero que estamos aprendiendo o retomando, y nos deleita, Señor, en casa reunirnos con nuestra familia, con nuestros hijos, y leer la Escritura. Danos siempre la luz tuya, y concédenos exaltar tu nombre, por siempre y para siempre. Prepara, Señor, el tiempo necesario para cuando podamos estar nuevamente en tu casa, y podamos, Señor, también estar en tu presencia. Te imploro, Padre, que sostengas a toda la iglesia, a todo tu pueblo. Sé con los hermanos, Padre, que han perdido su empleo o han sido descansados en su empleo y no tienen ingresos. Te suplico que supla sus necesidades y que como iglesia estemos al pendiente. Pues tu palabra dice que en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, ninguno decía que sus cosas eran para sí, sino todos la disponían para la iglesia. Haz que así también lo vivamos en este tiempo. Si sabemos de algún hermano que vive cerca de nosotros, podamos comunicarnos con él y preguntarle cómo está. Mueve nuestros corazones a hacer esto, Señor. A hablarnos mutuamente, a cuidarnos, a amarnos como tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Hasta pronto. Sí, hermanos, vamos a terminar este culto con un postludio. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá,
Padre